Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 10 de diciembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Es viernes, finalmente viernes, y como de costumbre, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. Celebran en Cuba jornada por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Destacan acceso igualitario y masivo de la población al bienestar social. Recibió Díaz-Canel cartas credenciales de nuevos embajadores en Cuba. Afirma Cuba en Consejo Supremo Euroasiático voluntad de avanzar en los procesos de integración. Señala Bruno Rodríguez que Estados Unidos busca venganza y castigo con extradición de Julian Assange. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre desde el año 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A propósito, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este viernes que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba es la más prolongada y masiva violación de los derechos humanos de todo un pueblo. Con resistencia y creatividad lo derrotaremos, afirmó en su mensaje publicado en su cuenta personal en la red social Twitter. Cuba es Estado parte de 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, uno de los países con mayor número de ratificaciones de ese tipo. Además, la isla fue elegida miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2006-2009 e integró este órgano en varios periodos. En octubre del año pasado fue elegida por quinta ocasión miembro de este consejo por 170 votos, el 88% de los miembros de la Asamblea General de la ONU. Por la Constitución, en Cuba, la salud pública y la educación son un derecho de todas las personas. La calidad de ambos programas ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Entre los indicadores favorables alcanzados sobresalen la esperanza de vida, que se ubica en los 78.45 años, la eliminación de 14 enfermedades infecciosas, otras 9 que no constituyen problemas de salud y el control de 29 enfermedades transmisibles. Además, ha contribuido a la promoción y protección del derecho a la salud de millones de seres humanos en el mundo mediante la cooperación médica internacionalista. El Código de las Familias, o el proyecto que estamos presentando del Código de las Familias, pretende ante todo ser coherente con el texto constitucional de 2019. Estamos reflejando realmente las familias que tenemos, la pluralidad familiar que existe en nuestra sociedad, con toda su diversidad. Y lo que estamos planteando es que todas esas familias, todas esas modalidades, todos esos modelos familiares son igualmente válidos, tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades para ser reconocidos y que se garantice el pleno funcionamiento de esa estructura familiar. El código de lo que trata es precisamente de que todas y todos tienen derecho a esa expresión y a desarrollarse en el ámbito familiar en toda su amplitud, autodeterminación, derechos. En el año 1984, con el decreto Ley 76, se institucionaliza la base jurídica de los hogares de niños sin amparo familiar. En Mayabeque, esta institución aboga día a día por los derechos de la infancia en condiciones vulnerables. Los trabajadores del Hogar de Niños sin Amparo Familiar de Mayabeque defienden día a día los derechos de la infancia desde la educación, la salud y la recreación. Ellos se acercan en su espíritu a los rasgos distintivos de una gran familia. Los niños hoy son bien acogidos en este tipo de institución. Se le brindan todas las condiciones que ellos necesitan, semejantes a las de un hogar. Sus derechos los defendemos. ¿Por qué? Porque los logramos insertar en nuestra sociedad, como queremos en nuestras propias familias, hombres de bien, como nosotros decimos. Yo siento mucho aprecio, mucho cariño por las tías. Son las que me cuidan, las que me ayudan a hacer las tareas, las que me educan, y para mí son muy importantes. La Constitución de la República aboga por la protección de la infancia en Cuba, una prioridad en el Hogar de Niños sin Amparo Familiar de Mayabeque. El niño que vive en este tipo de institución va a tener el derecho de tener una familia de origen,
de tener una familia adoptiva, de tener una familia de acogida o una familia solidaria. O sea, que no solo van a estar institucionalizados, sino que van a tener la posibilidad, según las condiciones por las que ellos vivan aquí, de regresar a una familia. Y eso se lo está dando hoy en Cuba la posibilidad del nuevo Código de la Familia. La protección, el bienestar y el amor sin dudas están reflejados en la entrega que el colectivo de trabajadores del Hogar de Niños sin Amparo Familiar de Mayabeque demuestra. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este viernes tuvo lugar el Consejo Supremo Económico Euroasiático, del cual Cuba es país observador. Durante su intervención, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló los pasos de avance de la isla hacia una relación mutuamente beneficiosa con las naciones que integran el bloque, basada en el respeto, la confianza y la colaboración. Tokayev, presidente de la República de Kazajstán. El jefe de Estado en su intervención hizo un recorrido por las diferentes actividades que realizó Cuba junto al bloque durante este primer año y consideró alentadores los intercambios con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa para realizar estudios que permitan combinar las vacunas de Cuba y Rusia contra el coronavirus. El mandatario anunció la visita a La Habana próximamente del ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática y la realización de la segunda sesión de la Comisión Conjunta. Durante su alocución transmitió la solidaridad y el apoyo de Cuba hacia la hermana República de Bielorrusia y hacia el presidente ruso Vladimir Putin ante los intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Díaz-Canel significó lo que ha representado para el mundo el año 2021 con el impacto de la COVID-19 y la crisis multidimensional que ha exacerbado. En el caso de Cuba, denunció más agravada esta situación por el genocida bloqueo estadounidense. Cuba además sufre los embates del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, recrudecido de manera oportunista en tiempos de pandemia, junto a una feroz campaña político-comunicacional para intentar crear caos y desestabilización interna. Agradezco en nombre del pueblo cubano el apoyo de sus estados al enfrentamiento de la pandemia y a nuestro reclamo por el cese del bloqueo. Les ratifico la determinación de seguir adelante. Cuba no se ha detenido, nuestro abnegado pueblo ha soportado el peso de esta verdadera guerra económica y las enormes limitaciones que nos imponen. Hemos superado los peores momentos de la pandemia gracias a nuestros robustos sistemas de salud y de ciencia y a la proeza de nuestros científicos y personal de la salud. El presidente cubano destacó el avance de la inmunización en Cuba, que ya alcanza el 83% de la población con esquema completo de vacunación, incluyendo las edades pediátricas. Asimismo, reiteró la firme voluntad de la mayor de las Antillas de mantener una participación activa como Estado observador de la Unión Económica Euroasiática, apostando por la unidad, la cooperación y el trabajo mancomunado. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de nuestra emisión retransmitiremos la intervención del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión virtual del Consejo Supremo Económico Euroasiático que tuvo lugar este viernes en Almaty, República de Kazajistán. Buenas tardes. Hoy el mundo amaneció con esta noticia. La Alta Corte de Justicia del Reino Unido aceptó la apelación de los fiscales estadounidenses contra un veredicto anterior que negaba la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. La decisión fue calificada como un aborto de la justicia por la compañera sentimental del periodista australiano Stella Morris, porque implica que Assange seguirá en la prisión máxima seguridad de Belmarsh hasta que concluya la nueva apelación que presentará en breve su defensa ante la Corte. Las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, escribió un tuit donde expresa
Con persecución contra Assange, Estados Unidos busca venganza y castigo por revelaciones de sus crímenes de guerra y prácticas injerencistas. Pretende un escarmiento contra todo el que denuncie su conducta criminal, lo que tendría graves consecuencias para el periodismo y la libertad de expresión. Por su parte, el director de la campaña contra la extradición de Assange, John Rees, aseguró a Prensa Latina en las afueras del tribunal que los abogados del ciberactivista también volverán a insistir para lograr su liberación bajo fianza para que pueda al menos asistir al resto del juicio en libertad. Aquí hay que recordar que el fundador de Wikileaks está encarcelado desde que el gobierno ecuatoriano lo entregó a las autoridades británicas en abril de 2019 y fue sentenciado a 50 semanas de cárcel por violar una fianza impuesta 7 años antes, pero tras cumplir la condena, la justicia británica decidió que debía permanecer en la prisión hasta que concluya el proceso de extradición. Y vamos a recordar también que Estados Unidos quiere extraditar a Assange por difundir en Wikileaks archivos donde se expuso crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Irak y Afganistán y miles de cables con secretos de la diplomacia estadounidense. Vamos a avanzar con más. Hoy también es noticia que el asesor presidencial del gobierno de Nicaragua, Laureano Ortega, calificó de histórico el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China en correspondencia con la voluntad de intereses de ese país. Representantes de ambos países firmaron en la ciudad portuaria de Tianjin un comunicado conjunto sobre este acontecimiento. Así lo dio a conocer la televisión china. A través de dicho acuerdo, ambos gobiernos convienen en desarrollar lazos amistosos entre los dos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, el principio de no agresión y no intervención de uno en los asuntos internos del otro, así como el de igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica. Por su parte, el Gobierno de la República de Nicaragua reconoce que existe una sola China y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Reconoce asimismo que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce logró reflotar la economía de su país en 2021 a pesar del impacto de la COVID-19, de las campañas y hechos violentos perpetrados por la ultraderecha y hasta intentos de magnicidio. Recordemos que desde la campaña electoral de 2020, Arce prometió al pueblo que trabajaría sin descanso para reconstruir la economía, enfrentar la pandemia y recuperar la democracia. Y en esa línea cierra su primer año de mandato con previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto sobre el 5%, una cifra mayor al 4,4% proyectado inicialmente por la cartera de Economía. Y yo termino en Venezuela con unas excelentes declaraciones hechas por el sociólogo argentino Atilio Borón sobre la Cumbre de las Democracias que, como ya conocen, desde ayer se celebra de forma virtual. Las declaraciones de Atilio fueron hechas a un programa del filósofo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela. Vamos a ver qué piensa Atilio sobre esta cumbre. Esa cumbre es un escándalo, ¿te das cuenta? Porque simplemente ahí introducen como regímenes democráticos. Por ejemplo, está invitada a la República Bolivariana de Venezuela en la persona de Juan Guaidó. Fíjate vos de qué clase de democracia estamos hablando. Están invitando a un país como Taiwán, que no es un país, es parte irredenta de la República Popular China, por historia y por geografía. Pero bueno, ¿cuál es el plan detrás de todo esto? El plan detrás de todo esto es pasar tropas, revista de tropas para la confrontación que se viene contra China y Rusia. No podemos ser ingenuos en esto, Miguel Ángel. Esta gente tiene una desesperación porque está viendo que el imperio se les está disgregando, porque no han podido voltear al gobierno de Maduro en Venezuela, no han podido voltear a Daniel Ortega, tienen ahí a la Revolución Cubana resistiendo contra viento y marea, tenés Bolivia que vuelve Bolivia a recuperar su gobierno democrático, los que tú dices muy bien, la muy probable victoria
victoria de Lula en Brasil, la muy probable victoria de Petro en Colombia, donde la derecha se ha quedado sin candidato, como en Chile, no tienen candidatos, o sea, en Chile, Miguel Ángel, el gran paradigma del cambio exitoso de la democracia, etcétera, la derecha se agotó, no tiene un candidato, han tenido que acudir a este mamarracho, a este energúmeno de José Antonio Kast, rodeado por un grupo, tú sabes, hay un pequeño grupo, todos nietos de alemanes refugiados, ¿verdad?, que vinieron a refugiarse a Argentina y a Chile, saliendo del régimen nazi, algunos de ellos exoficiales de la SS. Aparece ahora un tal Johannes Kaiser, claro, un nombre de eso, imagínate, el tipo nació en Chile, pero tiene el ADN del nazismo en las venas. Acaba de decir, es uno de los máximos colaboradores de Kast, acaba de decir que hay que pensar si realmente no es hora de revisar la legislación que autorizó el voto de las mujeres. Imagínese. A ese nivel estamos hablando. Entonces, estos son, digamos, procesos en donde... Castillo en Perú, se tardaron más de un mes en aceptar y ahora no lo dejan gobernar. Por eso es que reviene el concepto de democracia. Claro, bueno, pues democracia, lo que pasa es que en el mundo moderno, ¿verdad? Y sobre todo en los países desarrollados, la democracia se ha convertido ya en plutocracia. Plutocracia quiere decir gobierno de la riqueza por los ricos y para los ricos. Este término alude al dios Pluto. Recordemos que era una deidad mitológica de la antigua Grecia que fue cegado por Zeus y que lo único que le interesaba era el dinero. Así termino, continúen con otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública informó este jueves la detección de 65 nuevos casos de COVID-19 tras la aplicación de 20.081 muestras en el país. Las provincias de Holguín presentó el mayor número de pacientes en la jornada con 24 casos, Camagüey con 9 y Ciego de Ávila con 6. En las instituciones hospitalarias se mantienen 384 casos activos, de ellos 369 presentan una evolución clínica estable, mientras 15 pacientes se atienden en terapias intensivas. No se reportaron fallecidos a causa de esta enfermedad durante la jornada, según informó el MINSAP en su portal web. Turoperadores y agencias de viaje de más de 30 países califican a Cuba como destino seguro para sus clientes. Estas valoraciones contribuyen significativamente a la recuperación de la industria turística en nuestro país. Sunwing Travel Group es una compañía de viajes líder en Norteamérica. Su vicepresidente ejecutivo, Eric Rodríguez, afirmó a este noticiero que Cuba es y continuará siendo un destino preferido por los turistas canadienses. Cuba tiene un sistema que pocos otros en el Caribe lo tienen, que contienen un sistema médico que muchos otros países del Caribe envidian y tienen la situación bastante controlada, más que cualquier otro país. Entonces creo que el reto que lo hemos conseguido es convencer a la comunidad internacional de que Cuba es un destino donde se puede venir tranquilamente y que tienen todas las medidas y todos los protocolos donde la gente se puede sentir cómodos y en seguridad. Por su parte, la agencia Olazón, especialista en Cuba para el mercado canadiense, celebra sus primeros 30 años en el contexto de la celebración de la Bolsa Turística Destinos Gaviota. 30 años que hemos pasado las buenas y las malas, huracanes, bloqueo, ahora con el COVID, pues no. Estamos demostrando al mundo que la resiliencia del pueblo cubano sí está lo más alto posible, y además que el pueblo canadiense, el canadiense turista, el regular, no olvida a sus amigos cubanos. El mercado canadiense confía en la seguridad que provee nuestro país y regresará en la medida que las restricciones impuestas por el gobierno de la nación norteña se levanten gradualmente. Uno hace un test PCR en Cuba, que es fácil, es simple, y das negativo, te puedes subir en el avión, pero al llegar en Canadá te reciben, te obligan a hacer otro PCR y te tienes que ir a cuarentena, aún doblemente vacunado, hasta que vengan los resultados. Eso es un
un punto en contra de viajar, no solo a Cuba, pero a cualquier otro destino. Canadá es el principal mercado emisor de turismo hacia Cuba. En 2019, más de 1 millón de viajeros de esa nación visitaron la mayor de las Antillas. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro día de influencia anticiclónica sobre territorio nacional. Los vientos del este traen nublados todavía sobre la mitad oriental del país, donde pudieran ocurrir aislados chubascos en zonas de la costa norte. En el pronóstico, cielo parcialmente nublado, llegará a estar ocasionalmente nublado en el norte de la mitad oriental, con aislados chubascos hasta el anochecer. En la noche, propiamente, disminución de los nublados. Se mantiene alguna probabilidad de lluvia en el norte de Guantánamo. Las temperaturas con máximas hoy entre los 30 y hasta los 32 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, pero llegarán hasta los 33 grados en Granma y Santiago de Cuba. En la noche, los valores de temperatura entre 22 y hasta 25 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde soplan de región este en todo el país, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en zonas de la costa norte de la mitad oriental, donde se mantiene hoy la marejada. Tendremos poco oleaje en el resto de los litorales o del litoral norte, que llegará a oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto del litoral sur. En resumen, mis amigos, poco cambio, la probabilidad mayor de lluvia en zonas del litoral norte de la mitad oriental del país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, vamos a cuidarnos todos y hasta mañana. Un festival cultural en las cercanías del Malecón capitalino y la calle G, muy céntrico, pues muestra y defiende las conquistas de Cuba en derechos humanos, civiles, económicos, políticos y sociales. La cita inició esta mañana con una marcha y un acto político-cultural con la participación de las integrantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Martelena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y la vicetitular de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal. Una marcha recorrió la Avenida de los Presidentes hasta la explanada de las Banderas. Una marcha de unidad y patria que celebra los derechos conquistados por una Cuba en revolución en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. Trabajadores de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Turismo, de la Casa de las Américas, jóvenes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, artistas de la Asociación Hermanos Saiz y pioneros de la Escuela Primaria Juan Triana, exigieron el fin del bloqueo estadounidense que viola los derechos humanos de los cubanos y rindieron homenaje a los trabajadores de la salud, héroes de batas blancas en el enfrentamiento de Cuba a la COVID-19. Todos humanos, todos iguales es el principio que este año acompaña a la fecha que, desde 1948, celebra la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió las cartas credenciales de 8 nuevos embajadores en ceremonia celebrada este lunes en el Palacio de la Revolución. Le acompañó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Al dar la bienvenida al excelentísimo señor José María Borja López, nuevo embajador de la República de Ecuador, el presidente cubano ratificó la voluntad de su gobierno de continuar profundizando las históricas relaciones existentes entre los dos países y pueblos. Ambos dialogaron sobre temas de actualidad, en particular el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. En ese sentido, el diplomático ecuatoriano reconoció los resultados alcanzados por la nación caribeña en el control de la enfermedad, con el empleo de sus propias vacunas. El mandatario saludó al nuevo embajador del Reino de Tailandia, excelentísimo señor Paisan Rupanishki, quien destacó la trascendencia de los vínculos diplomáticos con la mayor de las Antillas, que cumplirán 65 años en 2023. Aseguró al mandatario que su país continuará apoyando a Cuba en la lucha contra el bloqueo estadounidense que tanto daño y sufrimiento ha ocasionado a su pueblo y ratificó la disposición de Bangkok de trabajar por fortalecer los lazos bilaterales en todas las esferas. Un deseo similar fue expresado por el nuevo representante diplomático de Bosnia y Herzegovina en La Habana, excelentísimo señor Marko Milisav.
Al recibir sus cartas credenciales, Miguel Díaz-Canel envió un saludo a las máximas autoridades de esa nación balcánica con la que Cuba estableció relaciones en 1997. Como un gran honor calificó la excelentísima señora Anahit Harutunian haber sido acreditada como nueva embajadora de Armenia en Cuba. Vengo con ganas y amor de trabajar para profundizar los vínculos entre los dos países, expresó la diplomática de la nación caucásica. Por su parte, el presidente destacó las palabras pronunciadas este viernes por su homólogo armenio, Armen Sarkisian, en la reunión del Consejo Supremo Euroasiático, foro en el que también participó el mandatario cubano. El excelentísimo señor Prosper Hiro, nuevo embajador de la República de Ruanda, agradeció la colaboración cubana con su país en esferas como la salud pública y la educación y aseguró que durante su gestión trabajará para fortalecer y diversificar esos vínculos. Un propósito con el que coincidió Miguel Díaz-Canel al darle la bienvenida. El mandatario recibió también las cartas que acreditan al excelentísimo señor Reno Moreta como embajador de la Mancomunidad de Australia y le ratificó la voluntad de su gobierno de continuar el diálogo político y avanzar en las relaciones económicas con la isla continente, país que genera mucha admiración en la nación caribeña. El excelentísimo señor Mariano Evan Anguesomo es el nuevo embajador de la República de Guinea Ecuatorial. A él el presidente cubano agradeció el apoyo en la arena internacional y expresó la disposición de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales que cumplirán 5 décadas en 2022. Como colofón de la intensa mañana, Miguel Díaz-Canel saludó a la nueva embajadora de la República de Irlanda, excelentísima señora Maeve von Heinitz. Con cariño recordó su visita en octubre de 2019 a ese estado insular, al que unen a Cuba lazos de la más diversa índole y abogó por su desarrollo y diversificación. El presidente cubano aseguró a los nuevos embajadores que contarán en todo momento con el apoyo del gobierno y la Cancillería para el exitoso cumplimiento de sus misiones. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Si estudiamos a profundidad la Constitución, nos vamos a percatar de que hay una amplia gama de derechos que se reconocen por el Estado y que implican además también el establecimiento de un grupo de garantías para que esos derechos de manera efectiva puedan cumplirse, puedan ejecutarse y que los ciudadanos puedan ejercerlos de manera adecuada. No basta con un catálogo de derechos donde el Estado reconozca que el ciudadano puede ejecutarlos, ejercerlos, sino también de esas garantías que la Constitución la prevé de manera precisa para que puedan de verdad llevar a vías de hecho esos derechos que le está reconociendo al Estado. Ahí tiene la Fiscalía un rol muy importante. No solo puede verse al fiscal como el que va a acusar ante el tribunal a la persona que presuntamente ha cometido un hecho delictivo, sino también es aquella figura que dentro de la fase investigativa del proceso penal garantiza que esos derechos establecidos en la Constitución se cumplan de manera estricta. A los acusados le prestamos especial atención con el trabajo de la Fiscalía cuando están detenidos o cuando son asegurados con la medida cautelar de prisión provisional, al respeto a los derechos y garantías relacionados con su dignidad, con que no sean sometidos a coacción para obtener la declaración, el respeto a la no autoincriminación, a la aportación de los medios de prueba que considere oportunos para demostrar su inocencia. O sea, es responsabilidad del fiscal garantizar que el imputado durante la fase investigativa tenga un pleno ejercicio de sus derechos a la defensa. Pero no solo estamos hablando del imputado, o sea, también a partir de la nueva ley del proceso penal, recientemente aprobada en la Asamblea Nacional, se fortalece el papel y el rol y los derechos que también tiene la víctima y el perjudicado. O sea, le corresponde también a la Fiscalía garantizar de manera efectiva que esos derechos y garantías establecidos en las leyes para la víctima y el perjudicado también se cumplan de manera adecuada.
Buenas tardes. Miembros de la Comisión Nacional de Béisbol comenzarán este sábado un recorrido por el país para chequear los estadios, tanto los cabeceras de provincia como los municipales, con vistas a la venidera Serie 61. Según informa este noticiero Carlos Martín, responsable del principal espectáculo beisbolero, se evaluará la posibilidad de seleccionar los 2 mejores estadios municipales en cada provincia para que sirvan de subsede, aunque la cantidad de partidos que se les asignará no está determinada aún. También con el periplo se analizará el sistema de competencias de todos los territorios y habrá una revisión de la marcha de los actuales ciclos de preparación de cara a la próxima temporada. Asimismo, el directivo anuncia la presentación del listado de los equipos ya conformados para los días entre el 4 y el 9 de enero y luego se harían oficial en el Congresillo Técnico con fecha por definir. El Sada Cruzeiro del cubano Miguel Ángel López se impuso 13-0 al Trentino en partido correspondiente a la última jornada de la primera fase del Mundial de Clubes de Voleibol 2021. El jugador antillano aportó 11 puntos en ataque en el triunfo del equipo brasileño que cerró el Grupo B en el segundo lugar, por lo que ahora deberá enfrentar en semifinales a la Lube Civitanova de los cubanos Marlon Yan, Roberlandi Simón y Osmani Juan Torena. La Lube se impuso ayer 3-0 al Funbich, también de Brasil, y finalizó en la cima del apartado A. En el triunfo, Marlon Yan aportó 11 tantos, 10 de ellos en ataque y un bloqueo, mientras que Simón contribuyó con 6 unidades, todas en el renglón ofensivo. Seguimos con más. El Comité Olímpico Internacional anunció un listado inicial de 28 deportes para el certamen bajo los 5 aros que organizará la ciudad norteamericana de Los Ángeles en 2028, donde el levantamiento de pesas, el boxeo y el pentalón moderno no pasaron el corte de las disciplinas ahora contempladas, como tampoco el béisbol, que saldrá de nuevo del contexto olímpico antes en París 2024. Con respecto a los 3 primeros deportes mencionados, para que puedan ser incluidos, deberán cumplir con ciertos criterios en el año 2023. Para los amantes de la halterofilia y el evento de los puños, la negación es un gran golpe, ya que las federaciones internacionales luchan con problemas de gobernanza, finanzas y corrupción durante el último tiempo. En este sentido, el Comité Olímpico Internacional ha advertido en varias ocasiones que si no llevan adelante reformas, corren el riesgo de quedar fuera del programa olímpico. Entre tanto, el pentalón moderno debe proporcionar planes para reemplazar la equitación tras la polémica en Tokio, cita en la que una entrenadora fue expulsada tras maltratar a un caballo. En relación al béisbol, tiene una puerta abierta para entrar a Los Ángeles 2028, pues la sede es un país que ama esa disciplina y además le asiste el derecho de proponer su inclusión. Y el atletismo en los recién finalizados Juegos Panamericanos Junior de Cali se desarrolló en el Estadio Pascual Guerrero, una instalación que hizo recordar una hazaña inolvidable a los cubanos que visitaron ese lugar. Desde que entramos en la emblemática instalación de la ciudad colombiana de Cali, sentimos un gran orgullo. En aquel momento nos estremeció el valor de la rica historia deportiva de nuestro país. Estábamos pisando el suelo del mismo recinto donde 50 años atrás el triplista cubano Pedro Pérez Dueñas implantó el mítico récord mundial de 17:40 en los Juegos Panamericanos de Cali 71. Por supuesto que en 5 décadas el material de la pistilla ha cambiado varias veces, pero caminar por ese mismo carril y ver ese foso nos hizo revivir aquella hazaña deportiva en la imaginación. Fue como sentir bien cerca la algarabía de la delegación cubana que estuvo aquí en el año 1971 y fue testigo de aquel acontecimiento. Pedro Pérez Dueñas fue uno de los pioneros que más brilló cuando nacía el robusto movimiento deportivo que hoy tenemos. La historia no se puede olvidar y no hay que ir a Cali para recordar a Pérez Dueñas, pero estar en el mismo lugar donde un atleta cubano se consagró nos compromete más con nuestras raíces y a los deportistas de hoy los inspira a continuar su legado. Pavel Otero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así termina el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Dulier. Y en las últimas décadas, la doctrina neoliberal se ha sembrado y expandido en América Latina. Algunos países, como Ecuador, están cosechando hoy sus frutos más amargos. Nuestra corresponsal en Quito, Lourdes Stusser, nos acerca a esta realidad en un país donde solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado. Lo que puede venderse más. Richard Martínez vivió 12 años en España y regresó a Quito en 2013, cuando Rafael Correa era presidente, pero dicen en los últimos años no logra conseguir trabajo y vende cables para celulares frente al Palacio de Carondelet. Estaba mejor cuando yo llegué en 2013, estaba mejor con el gobierno de Rafael Correa. ¿Y ahora cómo lo sientes? Mal. Aquí en nuestro país, que es tercermundista, digamos, no nos dan trabajo hasta cierta edad, hasta 30 años máximo. De ahí, aunque tenga experiencia, tenga todo requisitos, no le dan, es por edad. ¿Usted qué edad tiene? 45 años. Hace 20 años que María Alajos tiene este puesto de golosinas, también a una cuadra del Palacio de Gobierno, y confiesa que ha hecho maromas en la pandemia para poder sobrevivir. Tengo una hija que trabajaba en un hospital, era enfermera, pero fue despedida. También mi otra hija trabajaba, también, o sea, quedaron sin empleo mis 2 hijas. Entonces, no hay, la verdad, más nos... O sea, aquí en el Ecuador estamos hechos pedazos. ¿Tiene esperanza para el año próximo que haya alguna mejoría en la economía? La verdad, ya hemos perdido la esperanza. Cruzando la calle y desde hace 17 años, María Molina revende ilusiones con los boletos para la lotería, en un país donde a mucha gente no le queda más remedio que dejar a la suerte su prosperidad. El otro año ni siquiera acabábamos unas 2, 5 colecciones, ahora apenas creo que acabamos una, exagerando. Y ahí no se ha vendido como los otros años. La debacle laboral alcanza también a los artistas como David Romero, que entre las cuarentenas y el recorte en el presupuesto para la cultura busca trabajo en las calles. El empleo en general ha bajado bastantísimo, toda tasa de ingreso en las casas ha menorado bastante, nos ha afectado a